La nueva era del espíritu humano en la tierra y en los senderos de ascensión a través de los planos de la poscreación. La forma de vida humana acostumbrado en la tierra está haciendo eco de los últimos fragmentos de tiempo que aún restan para la necesaria finalización de los acontecimientos para que la humanidad pueda despertar a un nuevo nivel espiritual. Todo lo que rodea al hombre clama por la intervención liberadora de Dios, que conducirá a la elevación de la humanidad un peldaño por encima del nivel anterior. Toda vida esencial en la obra posterior de la creación urge a que se complete la liberación de la chispa espiritual en el hombre, porque ve cómo esta chispa ha quedado estancado en su desarrollo espiritual en el mundo de la materia, en el que, después de muchas vidas repetidas, el hombre, como criatura en evolución, solo se ha enredado y creado hilos enredados que lo sujetan y no le permiten elevarse más alto a la luz. Y finalmente, un número cada vez mayor de personas en la tierra hoy anhelan internamente la liberación y ruegan a todas las fuerzas de la creación que, en la gracia del amor de Dios, los elevan de la pesadez experimentada hacia más cerca de la luz y a una conexión refrescante con los mundos espirituales de su verdadero hogar. Millones claman en voz alta y en silencio a Dios para que se lleve a cabo este gran cambio que traerá la liberación de la humanidad del cautiverio de las condiciones en las que ahora se encuentran. El cambio de la luz se acerca, pero para liberar y elevar al hombre, ahora requiere el ejercicio de todas sus fuerzas internas, porque sólo entonces puede tener lugar la conexión de las ayudas de luz con el hombre. Donde quiera que miremos, hay un llamado a la liberación del estado actual, y esta llamada aumentará febrilmente. La gente está clamando por el cambio y la liberación fuera de ellos mismos. Sin embargo, la mayoría de los que claman por la liberación aún no se han dado cuenta de que esta liberación debe venir única y exclusivamente desde el interior de la persona individual. Todavía buscando una manera en todas partes, menos ahí donde realmente está desde el principio. Al mismo tiempo, este camino está solo dentro de cada persona y consiste en el pleno inicio del reinado de la forma de vida espiritual. El camino está en el despertar de la verdadera cordialidad y bondad desinteresada, es decir, en el fundamento que yace latente en cada individuo desde el principio, cuando su propio yo espiritual entró en el camino del conocimiento de la vida en la obra de la creación. Es algo grande, algo que trasciende los límites de este mundo, pues a través de este nivel de conciencia fluye la verdadera realización espiritual del ser humano. Pero hasta ahora, este aumento de la conciencia se ve obstaculizado por el tipo de vida en el que está atrapada la humanidad en su conjunto, porque aún permanece demasiado arraigada en todas las formas que había recibido a través de generaciones anteriores del mundo natural de los sirvientes sustanciales. A su manera, las personas siguen principios de vida cuidadosamente observados de acuerdo con las reglas de las criaturas esenciales que operan en el mundo natural. Durante miles de años, las personas no han avanzado más allá de los principios que se aplican al mundo animal y vegetal,
y para el hombre solo estaban ahí como una etapa intermedia intemporal necesaria, desde el cual todo iba a elevarse gradualmente más alto hasta el modo de ser espiritual. Sin embargo, el interior espiritual está dormido y, por lo tanto, la mayoría de las personas aún no reconocen esa gran fuerza que está incrustado en ellos junto con esta chispa desde el principio. Todavía hay un énfasis aquí en la tierra en todo lo que es demasiado picante en lo material. La atención se centra en formas de actuar que permanecen esencialmente inmóviles en el cumplimiento animal de la vida y en su aceptación sin sentido tal como lo establecieron las generaciones anteriores durante milenios. Nadie se da cuenta de que, al mismo tiempo, esta misma forma de vida debe, a partir de cierto momento, arrastrar al espíritu de regreso a un punto que lo rodea con un tipo de ser natural que se suponía que estaba ahí solo para una de las etapas del desarrollo de la chispa espiritual. Se suponía que era solo una etapa temporal en el viaje del espíritu humano, en el que fue atacado blasfemamente y, por lo tanto, se encadenó junto con la mente material al ciclo de muerte de vidas repetidas en la materia de la obra posterior de la creación. Considere esta imagen importante. Así como la espiritualidad humana en la antigüedad recibió el cuerpo terrenal como un regalo de los servidores esenciales que lo elevaron al nivel en el que se permitió que encarnaran las primeras chispas espirituales, así también los principios del mundo natural que el hombre recibió de la naturaleza como base para su desarrollo en la tierra, deberían haber sido superados hace mucho tiempo para unirse a las corrientes espirituales desde las alturas de la luz. Todo debería estar ya iluminado por el fulgor espiritual del mensaje vivificado de Cristo y también del mensaje de Parsifal. Aunque debería haber sucedido en el pasado, no hay indicios de que se haya movido de un lugar a otro. Para que una persona sepa lo que todo lo rodea de este principio esencial, lo que debe evitar y donde debe elevarse más alto, primero necesita comprender la diferencia entre lo material y lo espiritual, que aquí en la tierra están permanentemente uno al lado del otro y se influyen mutuamente. En realidad, esta diferencia aún no es reconocida por la mayoría de la humanidad porque se extiende a lo largo de la vida de las personas solo como una línea muy delgada entre lo esencial y lo espiritual que nadie quiere aportar seriamente. Los hombres todavía están orgullosos de los principios que heredaron de la acción esencial en la naturaleza y que de hecho deberían haber sido superados hace mucho tiempo, porque a la base esencial deberían haberse agregado el conocimiento espiritual del camino de la chispa espiritual en la creación. Lo espiritual en el hombre ha de añadir por su nobleza el más alto refinamiento de la ayuda amorosa a todo lo que procede básicamente del principio del mundo natural. Esto solo lo puede hacer una persona espiritual que tenga conocimiento y que a través de su pureza haya sido capacitada para conectarse con los niveles de luz. Solo así podrá entonces tomar de ellos modelos y inspiraciones, llevando en sí la multiplicación de todas las fuerzas del bien para la humanidad en su camino espiritual. Sin embargo,
Esto no sucedió y aún hoy, después de los últimos milenios, encontramos solo a las mismas personas que llevan una vida similar a la del animal más inteligente. Aunque está rodeado por las cosas modernas del mundo material, todavía actúa en su mayor parte de acuerdo con las opiniones habituales tomadas de la vida animal que deberían haber sido iluminada hace mucho tiempo por el conocimiento de la luz. De hecho, podemos decir que el hombre como criatura espiritual aquí en la tierra está influenciado principalmente por el principio esencial de la naturaleza, aunque debería ser al revés, cuando la luz humana debe brillar a través del mundo de la materia de la manera correcta y con la pureza radiante del apoyo espiritual justo para ayudar a todos los demás débiles y atrasados. Sea como fuera, todavía encontramos aquí una forma de vida de los hombres formada a partir de una base que se toma de la lucha esencial en la naturaleza y no importa cuán avanzada la humanidad intente parecer, todavía actúa solo por impulsos que dan testimonio de su agresividad y expansión en la autoafirmación. También en la supervivencia del clan familiar de sangre, que ha sido sustituido por la unidad de pensamiento, creencias y muchas otras cosas que unen a una persona en contra de otras. A su vez, este principio proviene del mundo natural en el que la lucha y el forcejo es condición para la supervivencia de las especies en el equilibrio permanente de la armonía y el equilibrio natural. El principio de igualar es fundamentalmente correcto y provoca un movimiento en el resultado al que la humanidad todavía debe el hecho de que no se derrumbó completamente en su comodidad y en un estado completo de entumecimiento y, por lo tanto, de muerte. El ser mantiene al hombre en movimiento y él reconoce con razón que el esfuerzo y cierto tipo de lucha por la supervivencia ayudan a evitar que el movimiento se derrumba en una quietud adormecedora que eventualmente traería la completa decadencia y desintegración de la vida individual y de la sociedad. El animal en su especie trae consigo en la dureza la exigencia de movimiento, competencia y lucha para mantener un sano curso de desarrollo. Sin embargo, no es una pelea sobre creencias, filosofía u opiniones políticas. El contenido más valioso debe ser un esfuerzo permanente por elevar el mundo a un mejor espacio de ser para todas las criaturas de la tierra en el sentido de la ascensión espiritual. Sin embargo, algo así no sucede a través de la revolución o la violencia, sino en armonía con la luz, solo a través de la propia lucha personal para mejorar los sentimientos de uno y refinar la actitud de uno hacia otras personas al aprender sobre el camino espiritual común de ascenso. Para este método, entonces, el mismo esfuerzo, si no mayor, debe ser gastado ahora que el que los hombres hoy en día dedican a los esfuerzos de autoafirmación para su propio beneficio, propiedad, fama o promover sus ideas que creen que son mejores que las ideas de los demás. El entusiasmo del espíritu por experimentar una acción noble debe penetrar en cada momento de la existencia de una persona terrenal y llenarlo del verdadero sentido de la vida, por lo que todo lo espiritual se sumerge en las materias para radiar a través de ellos con un tipo superior de bondad amorosa. El principio de ayudar a radiación refrescante debe convertirse en parte del día para que la conciencia de la confianza mutua puede construirse en todas partes entre las personas, que solo se deriva
de la sinceridad y la transparencia de la voluntad en el pensar y actuar. La construcción de una nueva era de humanidad ilustrada necesita basarse en la confianza formada en el conocimiento de la honestidad y apertura del hombre. La franqueza y la honestidad son exactamente lo contrario del fraude, la mentira y el engaño de los demás de hoy, en los que se basa tanto, de hecho, todo en el funcionamiento diario de la sociedad actual. Solo en el cumplimiento de la confianza mutua entre las personas puede cambiar para mejor, es decir, surgir, ocurrir. Donde hay incluso un apique de falsedad, nunca puede haber un estado de plena confianza entre las personas. En esta dirección también hay una respuesta a lo que mucha gente pregunta: ¿qué es lo que mejor puede construir a la construcción de un mundo nuevo? De adentro hacia afuera, el interior de una persona debe brillar como una voluntad pura y resplandeciente que actúa honestamente y con total apertura de sí misma en todas las circunstancias. Donde esto no es así, aún queda el antiguo que se esconde detrás de los métodos de simulación y engaño que se han aplicado hasta ahora, con el objetivo de crear una impresión en otras personas diferentes a la realidad deseada. Sin embargo, tal esfuerzo, en el que hay un esfuerzo racional para eludir las leyes de la creación, pronto terminará en un callejón sin salida en todos los aspectos. La humanidad está al final de este viaje y no tiene otra salida que cambiar a una existencia nueva, fundamentalmente pura. Aunque todavía no lo parezca y lleva a muchos a la desesperanza y a los temores de hoy, la promesa de un pronto fin a este tipo de quehacerse humanos ya es aquí plenamente válida. Nadie debería esperar a que este colapso se haga visible en todas partes del mundo humano. Sobre todo, todos deben hacerlo voluntariamente y con anticipación antes de encontrarse con el muro de luz que se aproxima. Y cada una de las personas necesita moverse en esto, porque el trabajo del espíritu en esto aún insuficiente, y en muchos lugares del alma aparecen manchas desde donde es posible percibir el constante esfuerzo por distorsionar y fingir para lograr una mejor imagen frente a los demás y así una posición aparentemente más favorable entre las personas en la tierra. Sin embargo, esto es innecesario y nunca puede traer nada en los hilos de Baenes que no sea un retraso grave o incluso una detención en el ascenso del espíritu humano. Quien crea que la luz necesita tal cosa y que sigue siendo cierto que el fin justifica los medios, realmente no ha entendido nada y permanece permanentemente en lo viejo, que pronto pasará y se derrumbará. Para la luz, lo que es verdaderamente puro es siempre lo más valioso, incluso si una persona tan honestamente esforzado logra mucho menos de lo que otros parecen hacer. Cada integridad en el actuar y pensar de una persona es una joya que ayuda a construir un mundo mejor. En esta dirección también hay un campo inagotable para el progreso constante, porque desde los niveles espirituales siempre pueden venir nuevas inspiraciones de pureza y honestidad para cada persona. Después de todo, el paso más importante para su posterior existencia espiritual en la creación lo dará el hombre haciendo todo lo posible para deshacerse del pasado, dejando a un lado sus caminos erróneos que lo han llevado a donde está ahora y cuanto su conciencia interna lo llame a él
por corregir tantos modos de actuar que hasta ahora había considerado suficientes, sin no correctos. Donde quiera que encuentre a su prójimo, debe llevarlo a sentir seriamente si su manera actual de mirarlo no es de hecho lo contrario de lo que el Espíritu de Cristo y la palabra de la verdad lo llaman a ser. De repente descubre que todavía hay mucho en lo que sintió que tenía razón y cuanto en realidad solo infligió dolor y o opresión a otros a quienes consideraba más débiles e inferiores. Sin embargo, este es exactamente el principio de lucha en la naturaleza, que debe ser reemplazado por nosotros los humanos con una voluntad permanentemente pura de ayudar donde sea que la ayuda se pueda llevar de manera efectiva a los demás. Sin embargo, hay mucho más de lo que la gente imagina que aún sobrevive aquí como una manifestación de los principios del mundo natural adoptados sin pensar. Como ya se mencionó, todo en la familia también se toma de lo esencial y sin embargo, esta base es en cierta medida en una bendición para la protección de los niños más pequeños en el momento en que el espíritu maduro de niños a adulto, el vínculo de la familia a menudo se vuelve estrecho, impidiendo que el espíritu se propague para la independencia de la persona espiritual. Del mismo modo, también existe una pulsión que presiona la necesidad de la cercanía de un hombre y una mujer en una relación y convivencia, sin buscar algo superior, lo que nuevamente debería conducir a un apoyo mutuo de tipo espiritual, en lugar de simplemente vivir juntos en las condiciones establecidas de la forma de vida terrenal. El impulso reproductivo desenfrenado es una maldición que pesa sobre la humanidad con un peso tan sofocante que ya ni siquiera es consciente de esta maldición. Pero esta maldición debe caer sobre la humanidad incluso antes de que llegue la anunciada liberación espiritual. Por muy avanzada que parezca ser la humanidad, su mayor motor que la impulsa sigue siendo solo la lucha por la supremacía y el impulso reproductivo. A esto se suman otras cosas observadas del mundo natural de los animales y las plantas, como la toma de alimentos y otros placeres a los que el hombre solo ha añadido el conocimiento a través de la sustancia de su razón. Aunque hay mucho conocimiento de un tipo superior, la mayoría de las personas finalmente actúan en sus vidas solo de acuerdo con el esquema de la naturaleza mencionado anteriormente. Al mismo tiempo, todo lo que podemos llamar tomado del mundo material y que fue tomado por el hombre de la naturaleza es sin duda útil, pero siempre solo hasta cierto punto. Todo lo que se toma de la naturaleza tiene que lijar el espíritu en cierto grado. Desde el punto de madurez, donde se debe hablar de la dominación del espíritu en el hombre, es donde debe comenzar a manifestarse una mayor conexión con los niveles espirituales en la creación por encima del Vajaya. Valhalla debe permanecer para el espíritu humano en sus viajes a través de los niveles materiales de la creación posterior, un cierto apoyo respetuoso en su tipo de apoyo del espíritu, pero incluso Valhalla mismo requiere que el espíritu humano progrese más alto hacia los niveles espirituales. El espíritu humano debe encontrar un nuevo punto de apoyo en el mundo espiritual con la fuente de la luz en el castillo, que está en la parte superior del nivel de los espíritus humanos en el paraíso. De ahí fluyen también a la tierra ayudas e inspiraciones permanentes que van más allá de la base esencial de su especie y llevan en su mensaje el apoyo
a la verdadera sabiduría y madurez del hombre. La inspiración espiritual entonces trae presagios para la creación que ya se mencionó anteriormente. En lugar de una lucha por el gobierno o la supervivencia, hay un nuevo tipo de actividad humana en estas imágenes de lo espiritual. Es una cooperación basada en una voluntad común de ayudarse mutuamente, donde el éxito de una persona es motivo de alegría para los demás, porque existe la conciencia de que el éxito de un individuo es en realidad riqueza para todos. Pero debe ser el éxito a base de puro esfuerzo y no de engaños y mentiras. Junto a esto va la disminución del hombre en su pretensión de visibilidad y de demostrar su valía frente a los demás, y es condición para una verdadera conexión con la luz. La conexión con la luz trae entonces inmediatamente plenitud interior y alegría al espíritu, que está regalando 1000 veces más que cualquier manifestación terrenal de honor y celebración. La disminución, que es evidente y también surge naturalmente del hombre como su esencia de madurez espiritual, forma el camino de la confianza hacia los demás. Esto cambiará la conciencia del mundo del pensamiento cuando la desconfianza se seque gradualmente y la creciente confianza mutua gane fuerza y transmite esta fuerza a todos los que son capaces de unir las ideas de confianza y también la fe en un mundo mejor. Esta conciencia podrá estar aquí porque entre las personas prevalece un espíritu de confianza en los motivos puros de la voluntad de ayuda a los demás, y esta confianza también será confirmada en cada momento por manifestaciones en acción. En la cooperación creativa, el deseo de lograr el éxito a expensas de los demás se disuelve por completo. Sin embargo, tal nivel superior de vida requiere, además de elevarse por encima del mundo de los sirvientes materiales, tener una conexión ferviente y pura con los mundos espirituales. Los seres servidores esperan esta ascensión de la humanidad porque la luz que aún no han encontrado en la humanidad también podrá fluir hacia ellos. Para los niveles de la obra posterior de la creación, los cielos deben abrirse figurativa y literalmente. Las corrientes de luz son para conectarse como hilos vivientes con las personas para animarlas e inspirarlas. De ellos, una afluencia de nuevas fuerzas puede fluir a una persona en su camino, trayendo una conciencia cada vez más fuerte de deseo sincero de bien para otras personas en su viaje ascendente. Este método de incitación a la ascensión debe entonces estar apoyada en la parte inferior de la conciencia inmadura por la necesidad del movimiento y, según el tipo esencial, también por una cierta aspereza. Sin embargo, donde se puede hablar de mayor madurez, el apoyo a la ascensión a la luz incluye naturalmente una mayor libertad y libertad de espíritu que posibilitan la plena independencia de la voluntad y añaden también confianza en no abusar de estos privilegios de un espíritu maduro. Más abajo, en el límite inferior del orden social, se entremezclará el principio todavía esencial de la educación para el movimiento con un esfuerzo más estricto dirigido a la adopción de un modo de vida puro. Pero cuanto vamos más alto en la sociedad de las personas espirituales, encontramos ahí, junto con la madurez, más y más confianza y libertad basadas en los valores y virtudes interiores del hombre. El influjo de lo espiritual eleve a los individuos
y a la sociedad fuera de los límites de lo esencial, que sigue siendo el valioso fundamento permanente de la obra posterior de la creación, en la que después de milenios descenderá permanentemente la corona de la sabiduría espiritual. Las imágenes de la luz aparecen ante la mente abierta. Además de aprender sobre Valhalla, está Montsalvat en la cima del paraíso de los espíritus humanos, Patmos sobre el paraíso y el resplandeciente castillo del Grial mismo, que se encuentra como el punto de partida de la vida sobre el lugar más antiguo de los espíritus primordiales en la creación. Hacia estos panoramas debe dirigirse la vista del hombre con apertura, como hacia el ascenso natural de su espíritu, porque en su conocimiento de la obra de la creación puede conectarse con un tipo cada vez mayor de fuerzas y radiaciones que impregnan esta creación de arriba hacia abajo. Durante miles de años, el hombre terrenal se ha apoderado en su mayor parte de lo esencial y lo ha distorsionado de tal manera que incluso estos principios esenciales originalmente puros fueran utilizados a menudo por personas solo para propósitos viles, ya sea a la lucha fratricida entre las personas, ya sea a la defensa del impulso, que muchas veces conduce a una sensualidad depravada y nunca satisfecha, es decir, a los discursos que embellezan la grandeza de Afrodite. Esto ha rodeado con túpidos velos el mundo terrenal de los hombres, en el que finalmente en un deambular interminable muchos tropiezan exhaustos sin esperanza de encontrar una salida. Sin embargo, no se necesitan soportes artificiales externos para elevarse más alto, para conectarse con los mundos espirituales, como lo ha presentado falsamente la Iglesia. Tampoco esoterismo y direcciones que se llaman espirituales superficialmente, pero que no tienen la fuerza de elevar el espíritu humano verdaderamente hacia la luz. Solo la voluntad del espíritu, llevando pureza en su progresión, tiene valor y también la promesa de nuevos caminos en la creación posterior. Para esta nueva forma de vida, la gente necesita despertar en sí misma una bondad y una simpatía que lo aparquen todo hacia el mundo y también hacia las demás personas. Muchas personas todavía están llenas de incredulidad interna al respecto, que con tal enfoque el mundo no cambiaría y solo sufrirán daños. En sus corazones aún queda una espina de desconfianza sembrada por las experiencias de las generaciones anteriores, que conocieran muchas veces la traición y el odio, y por lo tanto siempre terminaron regresando a la forma de vida original basada en el principio esencial de la naturaleza, porque ella les ofreció un apoyo tangible para la supervivencia en la tierra. Pero ahora es el momento de crear el terreno de confianza entre las personas que luchan por valores altos y más luminosos. A tales inclina el Espíritu de Cristo en este tiempo solemne. Y el rayo de Parsifal trae a este empeño todo el estímulo necesario, así como la protección de la luz para toda persona preparada con el coraje de dar un paso adelante. Un signo de un cambio en el nivel de madurez del espíritu humano es precisamente el deseo que todo lo aparca de la bondad y la pureza en todas las circunstancias, incluso si eso significa un retraso o incluso un paso atrás para él al principio. En la purificación, que es el fundamento necesario para la ascensión de todo el hombre, y en el dedicarse con todas las fuerzas a la autenticidad del fundamento de la ascensión, reside lo más valioso que el espíritu humano puede hacer ahora.
En esta purificación radica el cambio en la configuración del mundo hacia una nueva perspectiva, porque solo la pureza y la genuina apertura de los individuos pueden instaurar un nuevo estado de confianza que hoy está completamente en ruinas. Cualquiera puede sumar su credibilidad sin necesidad de nada extraordinario. Si en efecto el camino a las alturas espirituales y el camino a la elevación de este mundo terrenal, aún tan inquieto, está en la obra de fidelidad que tenemos en nuestras manos. Lo que todo esto significa, lo que contiene para el hombre, incluso la mayor parte de aquellos que lo intentan honestamente, no pueden darse cuenta hoy. Sobre todo significa el despojo completo de pretensiones y disfraces en todas las cosas que uno trae al mundo. Ahí es donde va la mayor parte de los esfuerzos de las personas hoy en día que dedican todas sus energías a crear una imagen diferente de sí mismo para los demás y para sí mismos. Sin embargo, no debe haber tristeza ni amargura por ello, pues es el cimiento necesario para una nueva construcción que encontrará su bendición en las leyes de la creación. Como resultado, traerá la liberación tan buscada y con ella una afluencia de nuevas fuerzas creativas. La presión del tiempo exige alejarse de las formas que tienen miles de años y que se experimentan en los profundos del cuerpo humano para conducirlo solo a rivalidades aparentemente importantes en la vida. Sin embargo, ahora es el momento del reinado del interior espiritual que anhela la verdadera plenitud de la vida. Y también solo este estado interior y exterior permitirá al hombre que su espíritu pueda encontrar conexión con las corrientes de la luz en la creación, destinadas a la construcción de un nuevo camino espiritual por la obra posterior de la creación, que conduce hacia arriba al paraíso, el hogar espiritual en los dichosos jardines de los espíritus maduros.